significa precisamente más cultura y más arte. Saludos, muy felices de estar en este sábado del libro y de que nos acompañamos mutuamente. La profesora Orieta Cordeiro, profesora del Instituto Superior de Arte, del Centro de Estudios de la Radio y la Televisión, sobre todo escritora de radio multipremiada y quien ha compartido conmigo incluso los avatares cuando estábamos en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Pero bueno, estamos aquí porque se presentan nuestros libros en este sábado del libro. Entonces, qué bueno, ¿verdad, estamos Rosy? aquí Qué bueno. Ay, sí. Y ahora me debes presentar tú. Sí, Rosalía Arnáez, mi compañera de tantos años en todos los avatares de la radio y la televisión. Juntas emprendimos una serie de tareas que nos ha llevado a desarrollarnos como profesionales y realmente compartimos aula en el Centro de Estudio de la Radio y la Televisión y también estamos aquí para presentar nuestros libros. ¿Cómo no? Tu libro tan interesante sobre la locución en Cuba. Creo que va a ser un libro muy aplaudido y muy buscado por los lectores. Bueno, Orieta, yo creo que hay que decir en primer lugar que estas publicaciones han sido posibles gracias a la editorial En Vivo del Instituto Cubano de Radio y de Televisión, quien ya tiene muchísimos textos de todo tipo publicados. Y nosotras nos tuvieron en cuenta para, para esta ocasión. Es importante, Rosy, porque no existían textos incluso para nuestros estudiantes y para el público en general. Tanto tu libro como el mío son textos que pueden utilizarse como texto para los estudiantes como para el lector normal, porque están escritos en función de que cualquiera pueda leerlos y que la lectura sea amena y agradable. Bueno, en primer lugar también agradecer a la doctora Norma Gálvez, quien dirige la editorial En Vivo, por el entusiasmo que manifestó desde el primer momento. Mira, Orieta, este libro dedicado al aula didáctica de la locución lo hicimos en conjunto la profesora Idania Martínez Grandales, una excelente locutora claro, quien lleva cerca de 40 años también en el ejercicio de la locución en la radio, es voz fundamental de Radio Rebelde y es profesora también de la Facultad de Periodismo y del Centro de Estudios de Radio y de Televisión. Y bueno, y en este caso somos coautoras del texto. Nosotras durante el periodo de la COVID, en que estábamos encerrados todos, que no podíamos salir apenas de nuestras casas, nos pusimos a conversar y yo dije, mira, tengo un libro en proyecto sobre locución, desde mi experiencia como locutora, fundamentalmente en la televisión. Y ella me dijo, bueno, yo también tengo uno, ¿por qué no unimos fuerzas? Y empezamos a confrontar lo que teníamos una y otra. Ella es profesora de literatura y español, graduada del Pedagógico, Idania, y en el caso mío, yo soy periodista, y teníamos ámbitos diferentes dentro de los medios de difusión. Y así concebimos este libro. Es un libro que completa un poco la historia de la locución en Cuba desde el punto de vista de la didáctica. ¿Por qué? Porque desde el libro de Fran Guevara, del profesor Fran Guevara, de la década del 80, no se ha publicado en Cuba ningún texto referido a la locución en sí. Este libro tiene aspectos de la lingüística aplicada a la locución, aspectos, claro, relativos, por ejemplo, a la importancia de la respiración. También nos detuvimos en aquellos defectos del habla del cubano, todas las dislalias y las pseudodislalias, algunas que son culturales y algunas que son ya funcionales, que la persona no puede resolver. Vamos explicando todo de una manera, pusimos mucha atención de que fuera lo más asequible a todo el que lo lea, y es un libro prácticamente de texto para estudiantes de locución, pero nosotras hacemos énfasis en que es importante que los abogados, los jueces, los fiscales, los maestros, los actores y actrices también pueden auxiliarse de él. Proponemos ejercicios prácticos de locución
en el libro, y además vamos pasando hasta la era actual del mundo digital, con todo lo que representan las nuevas tecnologías, y cómo los locutores tenemos que ir poniéndonos a tono con estos tiempos modernos que corren. La profesora Idania es una excelente profesional y ha aportado mucho de sus estudios, de sus investigaciones, de su maestría en este libro al aula. Y vamos también sazonando un poquito el libro con frases, lo mismo de autores que han dicho algo de la voz. Por ejemplo, estamos pensando en Leopoldo Ulloa, un compositor de música popular cubana, claro, muy famoso en Cuba, que puso: hay música en tu voz, porque en nuestra voz tiene que haber música. Entonces vamos utilizando algunos exergos así para también ilustrar con imágenes de todos los órganos también, de los órganos que intervienen en la locución, en el acto de hablar. Y por supuesto, como mencionas locutores, nuestra portada, siempre quedamos inconformes porque decimos cuántos locutores deben estar ahí, pero solamente vamos a utilizar algunos que son, aquí está Rocío, podría estar, que son paradigmas, Alcorta, podría estar, son paradigmas, el Pico de Oro, pero esperamos que para una segunda edición se puedan estar quizás una iconografía con nuestros locutores principales: Consuelo Manolo Rosillo, animación, locución de noticias y animación de programas de radio, sobre todo de la Discoteca de Progreso y de la difusión de la música popular, que fue Eduardo Rosillo. Después aquí tenemos también a nuestro querido profesor, también del Centro de Estudios, Luis Alarcón Santana. Es otro de las voces emblemáticas. Y aquí en un podio, Larisa Ulloa, una de las locutoras jóvenes que le dio un aire de frescura y de belleza y de excelencia al noticiero en los años en que estuvo trabajando. Y por último, bueno, pues los jóvenes: Edith Mazola, actriz y locutora, animadora, y Marino Luzardo, que fue nuestro alumno. Bueno, eso, grosso modo, es el contenido del libro Al aula, didáctica de la locución, de Idania Martínez Grandales y mío también. Me tiene muy feliz y creo que valió la pena tantas tardes en que íbamos de una casa a la otra, de una computadora a la otra, compilando información, tratando de que todo encajara y que fuera... Y tener la cantidad de cuartillas adecuada. Y que fuera adecuado. Bueno, entonces, la radio para Orieta. Orieta es una furibunda defensora de la radio y de la importancia de la radio en la cultura nacional y del patrimonio que representa la radio en Cuba. Como cultura, la radio como cultura, no solamente como medio de difusión, sino la radio como cultura, un medio en donde se hace cultura. Entonces, uno de los temas más discutidos en los foros de debates culturales es precisamente la falta de guiones, tanto para la televisión como para la radio, o la deficiencia de esos guiones. Pero mira, este libro se titula La radio sí tiene quien le escriba. Con toda idea se llama La radio sí tiene quien le escriba, porque si fuéramos al patrimonio de lo que es los guiones radiales, vamos a encontrar maravillas. Lo mismo en aquel lugar donde estaban echándose a perder, como ahora que hay un verdadero rescate de todo ese patrimonio de la radio. Realmente este libro yo lo pensé en función de que mis estudiantes tuvieran un texto donde poder observar cómo se descompone dramatúrgica y radialmente una obra escrita para la radio y cómo se monta esa obra. Entonces yo me di a la tarea de buscar una cantidad de títulos que representaran los escritores de San Antonio Maicí. Y realmente logré algunos compañeros escritores que me enviaron sus textos y me dieron sus derechos de autor para poder ponerlos en el libro. Bueno, estamos hablando de un aspecto importantísimo en la radio cubana, que es
el dramatizado en las radios, Sí. que hay países en América Latina Que que no no tienen existe, no existe. esta variante de hacer cultura a través del drama, es decir, Claro. de llevar un teatro a la radio, de O llevar un una obra cuento, una narrativa, obra, novela. adaptarla Exacto. a la radio. Exacto. Entonces Entonces seleccionaste yo un grupo de seleccioné guiones. un grupo de guiones con el auxilio del archivo de Radio Progreso. Los compañeros del archivo de Radio Progreso me ayudaron muchísimo para buscar aquellos guiones que se habían destacado en los festivales y en determinados eventos. Y entonces, bueno, hice una selección de selecciones. Yo tengo guiones todavía para hacer un segundo tomo, porque pensé, el público, ya el libro dirigido a un público general, el público no sabe cómo se escribe para la radio, ni sabe cómo se conforma un guión de radio. Y entonces ese fue mi objetivo, ¿no? No solamente que fuera un texto, sino para los estudiantes, sino que el público en general pudiera entender cómo se hace el trabajo en la radio. Bueno, y la ilustración, Bueno. que es una radio viejita, pero no tiene nada que ver. La radio es viejita, ya cumplió Claro, 100 claro, años. pero- Pero bueno, es muy pícara, ¿eh? Sí, pero ¿qué sucede? Esta es una... Esa imagen. Esa imagen es una caricatura que me hicieron mis estudiantes del Centro de Estudio de la Radio y la Televisión en el curso 89-90. O sea, por ahí se ven las firmitas de mis estudiantes, que yo guardé esa caricatura, que como se puede apreciar, así me vieron ellos. O sea, pispireta, pintada, con pulsos, y entonces realmente me retrataron en una caricatura. Entonces, esta caricatura yo la utilicé en mi tesis de maestría como portada. Y después dije, esto tiene que ser lo que me identifique a mí como autora de este libro. Entonces, Bueno, este libro, Rosy, yo quiero señalar que tiene obras de escritores de muchos años, como es el caso del Premio Nacional de Radio, nuestro querido compañero Fernando González Castro, como es Marcia Castellano, pero también tenemos libretos de Albertico Luberta, de una alumna que quise muchísimo porque fui la tutora la oponente de su tesis, que es una magnífica directora de radio en Radio Wines, que es Elizabeth Álvarez. Y tengo también trabajos del doctor Michael García Pérez, que como tú sabes es un eminente gastroenterólogo, pero además es un eminente muy premiado, radialista. muy premiado. Pero son contemporáneos los guiones que tú has puesto aquí. Son contemporáneos todos los guiones, pero el epílogo de este libro es el primer cuento que se hizo en la radio, como radio dramatizada, el primer cuento. ¿De quién es? Esto es un autor inédito, no se conoce bien la autoría, pero Es lo primero que se dramatizó en radio. Lo primero que se dramatizó en radio, en cuento. Se dice que lo primero que se hizo leído en radio fue Pinocho por María Luisa la hija de Luis Casas Romero. Luisa Casas. Entonces, dije María Luisa porque María Luisa estuvo en una de mis clases, ya viejita, pero tuve la suerte. La hija de Luis Casas, que se considera el fundador de la radio en Cuba. Y entonces, de la radio continuada, sí, o sea, como programación. Y entonces, realmente... Se dice que fue Pinocho lo primero que se leyó. Lo primero que se leyó. Pero este es el primer radiocuento que se narra en Cuba. Y este cuento me lo proporcionó nuestro queridísimo amigo Iván Pérez, que como tú sabes es un profesor también y una institución de la radio. Además, Premio Nacional de Radio también, pero además conocedor de todos los elementos que componen la historia de la radio, que es muy importante. Bueno, aquí se entrelazan ambos libros porque nosotras también le dedicamos un capítulo
a la narración en radio, Claro. que es tan importante y que es, diríamos, un instrumento que puede utilizar lo mismo el dramaturgo para la radio que el director. O sea, Claro. puede prescindir de un narrador, pero un narrador es muy importante y siempre ha habido mucha discusión en por qué no hay narradoras mujeres, Sí, por qué sí. son voces de hombres, y hay una historia de la radionovela que fundamentalmente eran escuchadas por las amas de casa Claro. en Y épocas pasadas, en la querían década la del voz- las 30, del voces de los 40, hombres, claro, y es claro. la voz masculina la que les transmite emociones. Pero mira, ahí hay un cuento que casi todos los cuentos que están tuvieron que ver conmigo, con mi desarrollo profesional, como asesora, como directora, como escritora o como sencillamente profesora de los autores. Pero para iniciar el desarrollo del libro, yo escogí dos cuentos, que son dos cuentos totalmente distintos. Uno es de Joaquín Cuartas, El Rito, se llama El Rito, y otro es de Héctor Amas Duque, que se llama Un guante de pelotero. Este guante de pelotero nosotros fuimos premiados, él como escritor y yo como directora. Pero tiene un valor ya cuando está realizado, tiene un valor muy grande, porque hay un locutor que con su maestría colaboró conmigo para hacer este cuento. Y me refiero a Eddie Martin, que está en nuestros recuerdos siempre. Yo le pedí a Eddie que, por la memoria de mi padre, que fue también un guante de pelotero, pues que me narrara el cuento final, o sea, el juego de pelota final de este espectáculo sonoro. Y Eddie que quedó muy complacido con hacerlo y regalarme y yo creo que una de las cosas que me hizo ganar como directora ese premio fue precisamente la voz inconfundible de Eddie Martin. Y entonces, bueno, al final él me dice precisamente que, lo dice al aire, que el cuento está hecho a la memoria de mi padre, que también fue un guante de pelotero. Qué lindo. Entonces, es muy lindo, muy lindo. También hago un homenaje a Iris Dávila, que fue mi profesora de radio, de guión de radio, y el exordio el prólogo es de mi compañera Caridad Martínez, tiene un exordio que es una poesía que hace nuestra querida investigadora y profesional de la radio también, Carmen Gonce, un poema que ella le hace a la radio. Entonces, esto es lo que contiene mi libro y espero que los mismos estudiantes que lectores en general puedan aprender con él cómo se escribe para la radio. Bueno, me ha dado mucho gusto poder escucharte y que motives a los televidentes con la lectura, la adquisición de tu libro, La radio, si tiene quien le escriba. Y por último, yo quería decirles que también presentado en este sábado del libro está el libro Yo conocí a la Fornés, de la autoría de Ángel Manuel Pérez y mío. En este caso somos dos locutores que nos pusimos de acuerdo para recoger en un texto testimonios de muchas personas que conocieron a la Fornés, pero que nos daban sus vivencias desde el punto de vista humano, no valoraciones artísticas claro, ni estéticas, sino desde el punto de vista humano, cómo era Rosita Fornés. Y pudimos así recopilar muchos testimonios, más de 50 testimonios. Tiene también el libro una semblanza biográfica, tomado de muchos de las biografías publicadas de ella, de muchos sitios en internet, y además una iconografía de más de 300 fotografías desde que ella era una Jovencita. niñita Es hasta un la libro última precioso. foto, que la contraportada es una foto que le hizo el propio Ángel Manuel a Rosita Fornés. Y agradecemos muchísimo a todos los testimoniantes que pudimos contactar en el mundo entero. Ahí hay testimonios de artistas y de amigos que la conocieron, que viven hoy en Europa, en Estados Unidos, en el sur de nuestro continente y muchos de Cuba. Desde
Santa Clara, donde un admirador hizo su museo y ella le dejaba sus prendas, sus pulsos, hasta todos los que la vistieron, le diseñaron, la peinaron, la acompañaron en su trayectoria de más de casi 80 años en el arte, más de 80 años en el arte. Entonces, bueno, esos son los dos libros que yo tengo la satisfacción de que trabajé en coautoría con mis dos compañeros, con Idania en el libro de locución, con Ángel Manuel en Yo conocí a la Fornés, que esperamos que tenga alguna reedición y entonces será aumentada porque han aparecido muchos más testimoniantes que tienen vivencias interesantes. Yo creo que tenemos material para poder continuar con el tomo 2 de cada uno. ¿Cómo no? Entonces mañana nos vemos. Entonces nos vemos en el Sábado del Libro y en el futuro, por supuesto. Orieta Cordeiro y Rosalía yo, Rosalía Arnáez. Muchísimas gracias por este Sábado del Libro dedicado a la editorial En Vivo y a nosotras dos como mujeres. Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte.